Y muy buenas tardes a todos y todas ustedes. Este es su programa Líderes del Futuro aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Estaremos con ustedes hasta las 7 de la noche y hablaremos acerca de dos cosas. Primero vamos a hablar acerca de inmigración, vamos a hablar acerca de la respuesta que México le dio a los Estados Unidos, específicamente al que ha sido elegido como presidente que va a empezar el 20 de enero. Y luego vamos a tener un poco de información que vamos a dar de parte de Líderes del Futuro, Mecha de SRJC y también de Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. Entonces tendremos ya eso preparado. A las 6 de la tarde vamos a tener una entrevista con el doctor Victoriano Hernández desde la Ciudad de México y vamos a hablar acerca de lo mucho que está ahí accesible para la comunidad cuando viajan, gente que puede viajar y tendremos mucho más. También tendremos un poco de música para ustedes. Pero vamos a empezar rápidamente con algo básico y eso es cuando el candidato para la presidencia quería ser presidente aquí en los Estados Unidos. Lo que dijo que iba a hacer es que iba a deportar a un montón de gente, es que México era culpable por el fentanilo y que hay un montón de información que presentó acerca de eso. Y más que nada son acusaciones y lo demás que dijo fue que iba a subirle las tarifas a productos que iban a venir de México hasta que México dejara de mandar su fentanilo a los Estados Unidos. Entonces, como resultado de eso, después de que sucedieron las elecciones, después de que nadie en los medios de comunicación allá, gigantes de los Estados Unidos, nunca le cuestionaron dónde está tu evidencia, dónde está todo esto, si en realidad quieres que pare esto de las drogas, lo que tienes que hacer es crear un programa para que gente no esté usando drogas, porque es la economía lo más básico de la economía. Si hay alguien interesado en un producto, va a haber alguien que va a vender ese producto. Y si no hay mucha competición, entonces lo que va a suceder, el precio de ese producto va a subir. Y eso es lo que ha sucedido con las drogas. Pero es importante que entendamos de dónde vienen las drogas de las cuales se le está acusando a México y también es importante que entendamos esto de quién va a ser más afectado o afectada si fueran a poner nuevas tarifas en el costo de los productos que van a venir de México, que incluyen uno de los productos más grandes que se trae de México a los Estados Unidos son las camionetas. A un montón de gente le gustan las camionetas y entonces es importante el saber que el precio del producto no se le va a pasar a México. Ese costo adicional de la tarifa que le llaman, no, México no lo va a pagar, va a ser él y la consumidora. Y ha sido interesante recientemente el final ver estas personas que votaron por este candidato para que llegara a la presidencia, finalmente se están dando cuenta quién va a ser afectado o afectada y cómo la economía de los Estados Unidos va a ser afectada por esto. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a poner para ustedes la respuesta de la presidenta de México cuando tuvo una conversación con el que va a ser presidente de este país muy pronto. Lo que le planteé al presidente Trump es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde particularmente enero del 2024 frente a un incremento de la migración que hubo particularmente en los últimos meses del 2023. Esta estrategia integral la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones. Una acción tiene que ver con esto que mencionas, estar trabajando con otros países, particularmente con los apoyos que da el gobierno de México a través de Amexid, particularmente a Honduras, a El Salvador y a Guatemala,
en 2 programas principales: Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que no solo lo vamos a mantener el próximo año, sino lo vamos a ampliar un poco. Además, una estrategia integral en donde los permisos de las personas o aquellos permisos que se obtienen por parte de Estados Unidos ya no tienen que llegar hasta la Ciudad de México, sino que se pueden entregar en el sur de nuestro país. Una estrategia de la Secretaría del Trabajo para ofrecer empleos si se quieren quedar en México, atención en albergues por parte de la Secretaría de Bienestar, y en algunos casos donde quieren regresar a sus países, pues darles todo el apoyo para que puedan regresar a sus países de origen. Además de otros planteamientos que se hicieron, como por ejemplo que se acaben los bloqueos a Cuba y a Venezuela, porque eso lo que hace es que sufran los pueblos y que se dé un fenómeno como la migración. Es un programa integral. Y la colaboración entre los distintos países que de alguna manera salen las personas de ahí para poder llegar a nuestro país, y que su objetivo pues es llegar a la frontera norte. Todo esto se lo planteé al presidente Trump y le dije, la caravana que puso en su publicación, pues esa caravana en realidad no va a llegar a la frontera norte, porque tenemos una estrategia en donde se está atendiendo en nuestro país. Entonces él, pues evidentemente le dio, reconoció este esfuerzo que se está haciendo, y además después de ahí platicamos de otros temas. Él me planteó la crisis humanitaria de fentanilo que están viviendo en Estados Unidos. Me preguntó si en México teníamos problema de consumo. Le dije que realmente era muy poco. Me preguntó por qué y le dije pues 2 temas. Uno, las familias mexicanas nos cuidamos entre nosotros, somos muy unidos en nuestras familias y nos protegemos. Pero además le platiqué que el presidente López Obrador hizo una campaña masiva de comunicación en las escuelas y en los medios de comunicación, y le dije, la campaña se llama El fentanilo mata. Se interesó muchísimo, incluso me comentó cómo antes o cómo el consumo de cigarrillos ha bajado muchísimo en los jóvenes por campañas, por programas que se han hecho. Me pidió que le enviáramos lo que se hizo en la administración pasada, cosa que el mismo día de ayer se lo envió el canciller a su equipo, y se interesó mucho en esto. Hablamos también del tema de seguridad, me preguntó que cómo podemos colaborar y le dije que en el marco de nuestras soberanías hay muchos esquemas de colaboración y que nuestros equipos pueden entrar en contacto. Hasta ahí fue la conversación, y habrá muchas otras conversaciones de manera directa o ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, pues él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son 2 temas que le preocupan, y ese era el argumento, digamos, para poner los aranceles. Entonces no hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no, pues iba a poner aranceles. Ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos. Coincidimos en que va a haber buena relación y que pues habrá momento para podernos encontrar. Esa fue la conversación el día de ayer. Y por otro lado, estamos pues fortaleciendo la estrategia de seguridad, que ustedes la conocen. Por supuesto, en su momento pues vamos a hablar de las armas que vienen de Estados Unidos a México, de qué ocurre en Estados Unidos con aquellos delincuentes que venden estos productos de manera ilegal, y también pues de la colaboración conjunta que siempre debe de haber
en el marco de nuestras soberanías, tanto de Estados Unidos como de México. Entonces fue una muy buena conversación y nosotros estamos trabajando, hoy lo vimos en el gabinete, en lo que es el polo de desarrollo del sur del país, particularmente la frontera México-Guatemala, que es algo fundamental y que es lo más humanitario que puede haber para que tanto las y los chiapanecos puedan tener mayor bienestar, como para que personas que llegan buscando empleo, porque finalmente la mejor manera de atender la migración es atender las causas, puedan tener también una oportunidad. Entonces, esta es la orientación que tenemos en el gobierno y yo creo que fue una buena conversación y que vamos a seguir pues con las conversaciones. Pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el presidente Trump pues tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé esta caravana de la que usted habla en su publicación, pues no va a llegar a la frontera norte, porque México tiene una estrategia. Acerca de la conversación que tuvo con el que va a ser presidente de los Estados Unidos, empezando el 20 de enero del 2025. Entonces, su forma de él de funcionar es meterle miedo a la gente. Esta es una persona que sufre de algo que se llama narcisismo. Y el narcisismo destruye a las personas porque las personas piensan que tienen que tener el control todo el tiempo, se rodean de gentes que las alaban y les dicen, eres una persona muy buena, eres lo mejor, no hay nadie como tú. Y esta persona que va a ser presidente pronto es exactamente de las gentes que se rodean. Sabemos, por ejemplo, que había una persona que solo su trabajo era seguirlo a donde fuera con una computadora y con una impresora, sea que iba a jugar golf, sea que iba a donde fuera, y siempre tenían una computadora con una impresora y lo único que hacían todo el tiempo era imprimir historias que aparecían en diferentes periódicos o otros lugares que hablaban bien acerca de él, hablaban bien de su campaña, pero una vez más la forma en la que él empezó a amenazar de que vamos a deportar todas las gentes indocumentadas aquí, sabiendo que sería un costo de más de 300,000 millones de dólares. Dos, no sería posible hacerlo porque primero tienes que encontrar a todas estas personas. Tres, cómo destruiría la economía de este país. Por ejemplo, para nosotros, nosotras que estamos en el norte de la bahía, aquí en California, estamos hablando de compañías de vinos, por ejemplo, que todos y todas saben que trabaja mucha gente indocumentada en esas áreas. En otras partes del país estamos hablando allá donde trabajan con eso de la carne de puerco y otras cosas similares. Entonces, una vez más, sus promesas que le estaba haciendo a la gente era más que nada para ser elegido, pero dos, era porque hay gente que le está metiendo ideas de que esto es posible cuando una vez más, regresando al norte de California, ¿qué sucedería con todos estos dueños de compañías de vino? Varios de ellos, sabemos, donaron a su campaña porque han donado a los conservativos, los republicanos, por años y años y años. Hay un video, si ustedes lo quieren buscar, se llama Conoce a la gente que dona. Es en inglés, pero me imagino hay traducción en español. Yo la uso ese video a veces en mi clase en el colegio comunitario
porque ahí es donde se empieza a ver que tanto demócratas como republicanos son los que donan mucho dinero y una de esas personas ricas es aquí del condado de Sonoma y creen que esta persona va a tolerar que de pronto pierdan la mitad de sus empleados, tres cuartos de sus empleados y empleadas porque va a venir la migra y se los va a llevar. Absolutamente no. ¿Cómo le afectaría eso durante la cosecha, durante la poda, todo ese tipo de situación? En otros lugares tal vez es trabajos con la fresa, en otros lugares. Entonces, estas gentes que donaron dinero para él saben lo que están haciendo. Y la otra cosa que sabemos de traer productos de México a los Estados Unidos, una vez más, ayer mismo hubo una conferencia de prensa donde hablaron claramente de que costaría $3,000 adicionales por cada camioneta de las compañía Ford o GM que vinieran a este país para ser vendidas. El consumidor o la consumidora tendría que pagar ese dinero adicional. No sería México pagando por ello. Y lo interesante ha sido cuántos videos que están saliendo ahorita donde estas gentes que votaron por él se están dando cuenta, bueno, yo me gustaría comprar una camioneta de esas grandes, pero ¿sabes qué? No voy a pagar $3,000 adicionales. Pero esto es lo que tu candidato dice que va a hacer. Él ha estado diciendo todo esto por meses y meses y meses. Que tal vez él mismo no entiende cómo las tarifas funcionan, porque dijo que a Canadá le iba a meter una tarifa de como 100% por algunos de sus productos, que a China por algunos de sus productos les va a poner otra tarifa nueva de 10%. Una vez más, tal vez él no entiende el sistema, pero obviamente muchos de los votantes no entienden el sistema y cómo funciona, de que en realidad estas personas necesitan entender cómo funciona, porque si no entienden cómo funciona, se van a dar cuenta ya que estén pagando mucho dinero. Otras cosas que suceden, y lo sabemos, son las autopartes. Por ejemplo, hay muchas compañías que hacen partes para diferentes carros, para reemplazar partes en sus carros aquí en este país, y esas se hacen en México. Hay varias compañías grandes que hacen eso, mandan esos productos y una vez más estamos hablando de un incremento en el costo al consumidor. ¿Qué significa? Los precios suben y de pronto tenemos un problema gigantesco de inflación. ¿Y cómo se compone? La única forma de componerlo sería de que él tiene que dejar de amenazar y tiene que colaborar. La otra cosa que es súper importante aquí cuando hablamos del fentanilo es que cuando uno se da cuenta, un número de más o menos 80% de las personas que están trayendo el fentanilo de México a los Estados Unidos son ciudadanos y ciudadanas estadounidenses. Pero cuando uno tiene control de los canales de televisión y las redes sociales, entonces la gente puede decir lo que sea y la gente ignorante se los va a creer. Y esto todo lo menciono porque sé que hay muchas personas que ahorita están teniendo miedo y dicen, tal vez sería mejor que empacáramos, sacamos nuestro dinerito y nos vamos. Y lo que he estado diciendo en juntas, en correos electrónicos, en diferentes situaciones y conversaciones, porque sé que hay mucha gente que tiene miedo. Un profesor en el colegio donde trabajo me mandó un correo electrónico ayer que decía, porque voy a dar un entrenamiento acerca de cómo ser una persona aliada que va a apoyar a gente indocumentada, un undocumented. Y voy a dar un entrenamiento este lunes para los profesores, profesoras y otros empleados, empleadas del colegio y otro el viernes que viene. Y me mandó un mensaje para decir, ¿sabes qué? Yo ya no sé qué hacer con mis estudiantes. Quiero apoyarles,
pero dicen que no saben qué va a pasar y que si van a poder regresar en la primavera y qué hago. Y les dije, primeramente, edúcate y ven a este tipo de entrenamiento. Dos, de ahí lo que necesitamos que hagas es, si tú después de presentarles todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube, hablando de sus derechos con la migra, de que no se vayan, esto y lo otro, de ahí debes de mandármelos a mí para que yo hable con ellos y ellas y podamos tratar de calmar esos nervios. Entonces es súper importante de que entendamos esto. Hay muchos y muchas personas que sí tienen miedo, pero tenemos que recordar lo que sucedió hace muchos años. Cada 10 años más o menos vemos esta situación. En el 2006, la ley que se estaba proponiendo era la HR 4437. Y millones de nosotros y nosotras marchamos y nunca pasó. En el 2016 estábamos aquí con este mismo señor. Y ahora, en el 2024, estamos aquí con este mismo señor. Simplemente que algunas personas que han llegado recientemente no han tenido esta experiencia y no saben qué es lo que es. Y lo que es, en realidad, cuando dice, voy a mandar a las Fuerzas Armadas, voy a mandar a esto y lo otro, lo que es parte muy común de una guerra que se declara contra, es una guerra psicológica que se declara contra cierta parte de la comunidad. En esta situación, la comunidad indocumentada y la comunidad de familias mixtas, donde unas tienen papeles, típicamente nuestros hijos, nuestras hijas, y otros y otras no tienen papeles. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Si les metemos suficiente miedo, entonces se van a ir. Y si miles de ellos y ellas o cientos de miles de ellos y ellas se van, entonces uno, ahorramos un montón de dinero porque no tuvimos que hacer nada para deportarles. Y dos, políticamente, podemos tomar el crédito porque se fueron y así podemos decir, sí, te dijimos que nos íbamos a deshacer de un montón de ellos y ellas y se fueron. Y de ahí es cosa de ser reelegido o reelegida. Y la otra cosa que quiero que nos demos cuenta aquí es que, bueno, dos cosas. Una, la presidenta de México, y sé que esto no aplica a nuestros hermanos, hermanas de El Salvador u otros lugares, pero la presidenta de México, parte de una de las conversaciones que su gente está teniendo ya con el que va a ser, o la gente que representa al que va a ser presidente de este país en enero, es de cómo se llega a un arreglo para que se les dé papeles a algunas de las personas que han vivido aquí y que migraron de México 10 años atrás o más. Porque la idea es que esas personas ya se establecieron, ya tienen hijos o hijas aquí, y en realidad regresar a su país no sería tan fácil porque ya se aculturaron, ya aprendieron tal vez el idioma, ya tienen trabajos aquí, tal vez si regresaran no podrían ajustarse a lo que pagan allá y muchos otros factores que entran aquí. Entonces, esa es una y esa es importante. Y la otra cosa, una vez más, es que si nos educamos, si participamos en entrenamientos y si nosotros y nosotras nos volvemos parte de la solución, y en esto digo que debemos nosotros, nosotras decir, ¿sabes qué? Vamos a involucrarnos, vamos a ser voluntarios, voluntarias, vamos a ir a entrenamientos, vamos a educar a nuestros hijos, nuestras hijas, a que vayan a entrenamientos, a que participen en este tipo de apoyo comunitario, a que ahorremos cada centavo que podamos. Esa va a ser la solución, porque eso es lo que funcionó en el 2016. Eso es lo que sucedió en el 2006.
Ahora yo estoy conociendo en mi salón algunos y algunas estudiantes que cuando sucedió las marchas del 2006 todavía tenían 3 y 4 y a veces algunas de ellos tenían meses de haber nacido. No necesariamente se acuerdan, pero han visto fotos que mamá o papá les ha enseñado de cuando íbamos a esas marchas. Y aquí estamos, todos estos años después. Y decimos, wow, pensábamos que ese iba a ser el final del mundo para nosotros, nosotras. Pensábamos que nos iban a venir a recoger y nos iban a llevar. Y para ser tan transparente como sea posible, les digo lo siguiente, y esto es, sí, posiblemente va a haber deportaciones. Sí, posiblemente van a venir a buscar a gente que cometió crímenes serios, que siempre han sido la prioridad. Típicamente 6 grupos. Y esos son gentes que han estado metidas en las pandillas y hay un récord criminal. 2, gentes que cometieron o se les acusó de algún crimen relacionado a abuso de niños y niñas. 3, crímenes serios contra ancianos o ancianas. Right? Y 4 es crímenes relacionados a drogas. Aquí es donde paro un segundo para decirles lo que siempre les digo. Y eso es, si usted es una persona que vive en lugares como California, donde es legal, o Nueva York, donde es legal, u otros estados donde es legal fumar marihuana, no importa que usted tenga la edad para fumar. Si usted es indocumentado o indocumentada, usted no puede, uno, ir a esas farmacias que les llaman o tiendas donde se vende la marihuana, los cigarrillos, nada de esas cosas relacionadas a la marihuana. Esto significa que cuando usted entra a alguno de esos lugares, lo primero que le escanean es la licencia de manejar. Y sé que algunas de ustedes ya están diciendo, ya la regué. Y esa es la realidad. La realidad es que esos récords se mantienen. De ahí, si usted compró un producto, básicamente, siendo indocumentado o indocumentada, no importa que usted haya tenido algún tipo de receta o lo que sea del doctor, doctora, todavía es un producto ilegal en los Estados Unidos y por esa razón, ahora usted está admitiendo que está violando ley federal usando ese producto. Entonces, ¿cómo funcionaba antes? Era gente que decía, pero mi doctor me la dio porque yo no puedo dormir en la noche o porque me duele mucho la espalda. Típicamente esas son las historias que yo escuchaba. Entonces, a inmigración usted le está diciendo que yo no voy a un doctor regular que me dé un medicamento legal para el dolor y que yo decido violar ley federal y voy a usar marihuana. Eso es lo que usted le está diciendo al gobierno federal. Entonces, no debe de ir a esos lugares, no debe de comprar productos en esos lugares y no debe de usarla. Entonces, cuando hablamos acerca de gente que son prioridad, es ese tipo de gente que es prioridad y siempre ha sido prioridad. Y gente que vino con visa y se quedó después de que se quedó con visa. Pero esos se mueven tal vez a un nivel menor en prioridad. Súper importante que entendamos esto. Y eso nos lleva, una vez más, a ahorrar tanto dinero como sea posible para que usted entonces no tenga que estar preocupado o preocupada de qué va a suceder porque agarraron a Miguel y no tenemos un centavo. ¿Cuánto cuesta la fianza? Típicamente entre $3,000 y $15,000. Hay unas personas que no van a tener fianza porque una vez más cometieron tal vez un crimen o se les acusó de un crimen
contra niños, niñas o contra ancianos, ancianas, todo ese tipo de cosas, esas personas muchas veces no tienen afianza. Pero el resto de las gentes, si usted en realidad iba caminando y iba a la migra y le paró, si usted sabe qué hacer, y los entrenamientos ya los tengo en mi canal de YouTube, Líderes del Futuro, entonces vaya a ver todo ese entrenamiento. Entonces, en esas situaciones estamos hablando de típicamente entre 3,000 y 15,000 dólares. Entonces, nos lleva a la pregunta, ¿cuánto de dinero usted ya tiene ahorrado para entonces asegurarse que no va a tener problemas? Que si llegara a suceder, es como cuando compramos la aseguranza de carro o la aseguranza de vida. En caso que ya tenemos el dinero, right, para que puedan alguien ir a sacarnos de detención. Y se debe de hacer el mismo día. Es la aseguranza del carro, es en caso que le pegue a alguien, no voy a tener que sacar 30,000 dólares de la cuenta que no tengo para poder pagar por esto. Es absolutamente igual la situación. Entonces, se le invita a usted de que revise los videos. Usted puede ir a mi página web, líderesdelfuturo.org, y de ahí hasta arriba a la derecha hay un lugar donde está la liga al canal YouTube, y de ahí puede ver todos esos videos. Y tenemos información acerca de salud mental, tenemos muchas otras cosas. Entonces, se le invita a que usted esté al tanto acerca de estas cosas porque es absolutamente necesario. Y para la gente que vive en el norte de California, en el área alrededor del condado de Sonoma, diferentes agencias están colaborando para hacer eventos en el condado para apoyarse unos a otros, unas a otras, desde cuáles son sus derechos hasta consultas con abogados y abogadas de inmigración. Entonces se les invita a que hagamos conciencia, que no vivamos con miedo, y es porque vivir con miedo no es no vivir. Pero si tenemos un plan, entonces podemos relajarnos un poquito. Y debemos hablar con nuestros hijos, nuestras hijas, de la importancia del por qué ellos y ellas deben de involucrarse en estos movimientos para apoyar no nada más a sus padres, madres de familia, la abuela, quien sea, pero a la comunidad en general. Y ahí vamos a dejar esta conversación.